En cada uno de nosotros existe una pizca de maldad, muchas veces canalizada y otras expresada de forma mínima. Pero existen personas que no pueden retenerla, expresan la violencia con toda su intensidad, la cual recae sobre los más inocentes. Aquellas personas que nunca han hecho daño a nadie y que por una mala jugada del destino deben soportar las más terribles consecuencias. Sylvia Likens nació el 3 de enero de 1949 en Indiana, Estados Unidos. Sylvia nació en una familia con problemas económicos, escasos alimentos y peleas constantes. Era la tercera hija de 5 hermanos. Los padres, Lester y Elizabeth, eran trabajadores de carnaval y se movían de un lado a otro constantemente. Desde un principio vivió junto a sus hermanos una triste infancia debido a los problemas familiares en el que se desarrolló. Sin embargo, a pesar de su corta edad y de que su hogar no es lo que se habría llamado un lugar feliz, jamás se hubiera imaginado de que en el futuro le deparaba un horror aún más grande. Ayudaba mucho en su casa. Era muy pegada a su hermana Jennifer, la cual había nacido con polio. Tenía una pierna más corta que la otra. A pesar de su discapacidad, Jennifer se las arreglaba para bailar y jugar como todo niño. Intentaba llevar una vida normal a pesar de sus dificultades. El matrimonio de Lester y Elizabeth era inestable. A menudo vendían dulces, cervezas y refrescos en puestos de carnaval en Indiana durante todo el verano, moviéndose con frecuencia y experimentando regularmente graves dificultades económicas. Sus hijos viajaban con ellos para ayudar, pero debido a la preocupación por la seguridad y educación de las hijas, a Lester y Elizabeth no le gustaba que Sylvia y Jennifer viajaran con ellas en este empleo. Ambas niñas se quedaban frecuentemente con parientes, a menudo con su abuela, para que sus estudios no se vieran afectados mientras sus padres y hermanos viajaban en el carnaval por trabajo. En su adolescencia, Sylvia de vez en cuando ganaba dinero cuidando niños, haciendo mandados o realizando tareas de planchado para amigos y vecinos. Con su corta edad, ayudaba a su madre con lo poco que ganaba. Sylvia ha sido descrita como una chica amigable, segura y vivaz. También le gustaba la música, y era especialmente protectora con su hermana menor Jennifer, la cual era mucho más tímida e insegura. En julio de 1965, Elizabeth y Lester conocieron a Gertrude Baniszewski en la iglesia local. Entablaron una relación de amistad con la mujer. Gertrude era una ama de casa soltera, tenía 7 hijos y grandes problemas económicos. Elizabeth y Lester vieron en la mujer una gran oportunidad. Estaban desesperados ya que el trabajo en el carnaval los tenía de un lado para otro. La apariencia de Gertrude no generaba ninguna desconfianza y le propusieron cuidar a sus 2 hijas, Sylvia de 16 años y Jennifer de 15, a cambio de unos necesitados $20 semanales. La mujer aceptó de inmediato. Gertrude era la tercera de 6 hijos. En 1940 había sido testigo de la muerte de su padre de un repentino ataque al corazón. Era una mujer que forjó su vida mediante el dolor y el sufrimiento. En su infancia no solo estuvo carente de cariño y comprensión, sino que desde su adolescencia nunca conoció una pareja ideal. Se divorció en diferentes oportunidades, en la cual tuvo 7 hijos. Sufría de asma y aún así era adicto a los cigarros. En ocasiones mencionó que sufrió de depresión debido al estrés de 3 matrimonios fallidos. Gertrude ocasionalmente realizaba trabajos para vecinos y conocidos, como coser o limpiar para ganar dinero. Lester Likens hizo los arreglos para que sus hijas se hospedaran con Gertrude. Esta le aseguró a Lester que cuidaría de sus hijas como si fueran sus propios hijos. Allí rápidamente las niñas conocieron a sus hijos y entablaron una rápida y fuerte amistad. Pasaban el día jugando agradablemente y no tenían ningún tipo de problema. Sylvia era la más sociable de las 2. 2 semanas después de haber dejado a las niñas al cuidado de Gertrude, los Likens volvieron a visitar a sus hijas. No hubo ninguna queja al respecto, todo marchaba bien. Las niñas se mostraron contentas por el cuidado que recibían. Los padres al ver esto se marcharon conformes. Siguieron con el trabajo sabiendo que sus hijas se encontraban en buenas manos, o eso creían. Todo cambió al terminar el primer mes en la vivienda. Los padres
debían enviar $20 semanales por el cuidado de las niñas. En la última semana del mes, el pago se atrasó solo unos días. Gertrude llevó a Sylvia y a su hermana Jennifer al sótano y les dijo: «Bien, he cuidado de ustedes durante una semana por nada. El cheque de su padre no ha llegado». Sylvia intentó explicar que seguramente el dinero se había atrasado, pero Gertrude no le hizo caso. Ordenó a ambas que se inclinaran sobre la cama, se quitaron las faldas y la ropa interior, y comenzó a azotarlas con una pala en los glúteos. Como Jennifer tenía polio y era la más pequeña, Sylvia propuso que la castigara a ella en vez de a su hermana pequeña. Gertrude accedió y ahí comenzó el maltrato hacia la pequeña Sylvia. En ese momento empezó el infierno para las niñas. Sylvia fue la que más lo sufrió. Gertrude, junto con sus hijos, desataron todas las frustraciones sobre la pequeña Sylvia. Una violencia contenida sin ningún límite. Las niñas no pudieron escapar de esa prisión que las atormentaba. El abuso sufrido cada día iba un paso más arriba. Aunque en un principio los castigos corporales hacia Sylvia se debían por la falta de pago semanal, poco a poco Gertrude comenzó a golpearlas por cualquier razón, dejando claro que no la castigaba por portarse mal, sino que en el acto de golpear, humillar y castigar sentía un placer inexplicable. Ese placer fue contagiado a sus hijos, en el cual desquitaron todo su enojo, frustración y rabia que se encontraba dentro de ellos, debido al estrés y a la presión que sufrían en sus vidas. En una ocasión, Gertrude le preguntó a Sylvia por qué pasaba tanto tiempo en la tienda donde trabajaba. La niña le contestó que solía juntar latas y botellas de soda para ganar dinero extra. Gertrude no le creyó y obligó a la joven a que se introdujera una botella de Coca-Cola en la vagina frente a todos sus hijos presentes y la propia Jennifer. La botella se rompió y los vidrios desgarraron las paredes vaginales. Todos se rieron, excepto su hermana, que gritaba y pedía por favor que la dejaran en paz. Gertrude comenzó a tachar a Sylvia de promiscua y prostituta, mentiras que también le contaba a todo el vecindario. Sylvia fue obligada a vivir en el sótano y alimentada únicamente con agua y galletas una vez al día. Gertrude le dio permiso a sus 7 hijos de golpear a la joven cuanto ellos quisieran y de la forma en que lo desearan, que descargaran sus deseos más perversos en la joven. La mala alimentación ocasionó que ya no tuviera siquiera las fuerzas necesarias para probar un bocado, por lo que en ocasiones incluso era obligada a comer su propio excremento. Los castigos hacia Sylvia eran cada vez más fuertes. A mediados de agosto de 1965, Gertrude había comenzado a enfocar su abuso casi exclusivamente hacia Sylvia. Su principal motivación probablemente eran los celos de su apariencia física. Cada vez era más la libertad que los niños de la casa tenían para violentar a Sylvia, al grado que, además de pegarle, soñaban arrojarla en una bañera llena de agua hirviendo. No solo los hijos de Gertrude la maltrataban, sino que traían a sus amigos para que también lo hagan sobre la pobre Sylvia. Varios de sus compañeros de clase visitaban con frecuencia la residencia para atormentar físicamente y verbalmente. Estos niños del vecindario golpeaban a Sylvia de una forma rutinaria, usándola a veces como muñeca de práctica en violentas sesiones de judo, lacerando su cuerpo, quemando su piel con cigarrillos e hiriendo gravemente los genitales. Para entretener a Gertrude y a sus cómplices adolescentes, Sylvia se veía obligada a desnudarse y a humillarse en frente de todos los presentes. Gertrude finalmente prohibió a Sylvia asistir a la escuela, después de que confesó haber robado un traje de gimnasia de la escuela. Esto se dio porque Gertrude se negaba a comprarle ropa. Por este acto, Gertrude azotó a Sylvia con un cinturón policial. La tortura se convirtió en un entretenimiento colectivo. Todo aquel que quería podía ir y hacerle lo que fuera a la niña. Todo se convirtió en un juego perverso, orquestado por una mujer diabólica que estaba descargando las desgracias de su vida en una niña indefensa. Sylvia se encontraba cubierta de quemaduras de cigarrillo y otras heridas, la cual Paula, la hija de Gertrude, se entretenía arrojándole sal en las heridas. En una ocasión, John atormentó a Sylvia ofreciéndole un plato para comer y luego quitándoselo rápidamente. Esa misma noche, Sylvia le susurró a Jennifer que le diera en secreto un vaso de agua antes de quedarse dormida.
Poco tiempo después, Gertrude le gritó a Silvia que regresara a la cocina. Luego le ordenó que se desnudara antes de gritarle: «Has marcado a mis hijas, ahora te voy a marcar a ti». Comenzó a grabar las palabras «soy una prostituta y estoy orgullosa de eso» en el abdomen de Silvia, con una aguja caliente. Cuando Gertrude no pudo terminar la marca, le indicó a uno de los niños del vecindario presentes, Richard Hobbs, de 14 años, que terminara de grabar las palabras en la carne de Silvia. Cuando el trabajo estuvo terminado, Gertrude se burló de Silvia diciéndole que nunca podría casarse debido a las palabras grabadas en su estómago. «¿Qué harás ahora, Silvia?», dijo Gertrude con una mirada completamente fría. «¿Qué harás? Ahora ya no podrás mostrarte desnuda ante ningún hombre, sin que te vea la marca. Ahora ya nunca podrás casarte. ¿Qué vas a hacer?». El 25 de octubre, Silvia intentó escapar por el sótano después de escuchar una conversación de Gertrude y su hijo John, relacionadas con el plan de la familia de abandonarla para dejarla morir. Silvia intentó huir hacia la puerta principal, aunque debido a sus extensas heridas y debilidad general, Gertrude la atrapó antes de que pudiera escapar de la propiedad. Luego le dieron a Silvia tostadas para comer, pero no pudo consumir la comida debido a su estado extremo de deshidratación. Esa misma noche, Silvia intentó desesperadamente alertar a los vecinos pidiendo ayuda a gritos y golpeando las paredes del sótano con una pala. Una vecina informaría más tarde a la policía que había escuchado la conmoción desesperada y que había identificado que provenía de la casa de Gertrude. Pero como el ruido había cesado repentinamente, decidió no informar a la policía sobre los disturbios. La mente de Silvia terminó por romperse y dejó de pelear por su vida. Gertrude ordenó a Jennifer que cacheteara continuamente a su hermana hasta que se pusiera totalmente roja. Luego del incidente, Silvia ya no se resistió al abuso. Gertrude le arrancó la blusa y los pantalones cortos para dejarla totalmente desnuda. Así permaneció allí en adelante, atada en el sótano, tiritando de frío y sufriendo de hambre y sed, además del constante abuso. Muchos niños y adolescentes convirtieron en rutina su viaje vespertino al sótano para golpearla, quemarla, tirarla al piso, patearla entre varios, morderla, besarla y abusar sexualmente de Silvia. Otros iban a presenciar estas actitudes y a burlarse de ella. Una mañana, Silvia amaneció delirando hablando sobre irse con sus padres y alcanzarlos en la feria donde trabajaban. Tenía moretones por todo el cuerpo y las cicatrices de quemaduras resaltaban por todas partes de su piel. Gertrude decidió que debía mojarla con una manguera. Una manguera de jardín fue llevada hasta el sótano. Todo el mundo se reía mientras el agua salpicaba sobre el demacrado cuerpo de Silvia. En un momento, ella ya no se movió. Silvia Likens estaba muerta. Richard Hobbs llamó a la policía con la esperanza de que le practicaran primeros auxilios, quedando ellos como héroes y que todo estaría bien. Pero al ver el cuerpo, los oficiales y médicos declararon que el asesinato de Silvia Likens era el peor caso de abuso físico que habían investigado en la historia del estado de Indiana. Silvia Likens había muerto por hemorragia cerebral, shock y desnutrición. Días antes de su muerte, Silvia fue obligada por Gertrude a escribir una serie de cartas en las que describía actos sexuales, que obviamente eran mentira, para que la gente se convenciera de que era una prostituta. Estas cartas fueron mostradas a la policía para que la familia tuviera una especie de coartada y salir bien librada del crimen. Las cartas decían que quienes habían golpeado a la chica habían sido un grupo de hombres la noche anterior al fallecimiento. Aunque por fortuna Jennifer aprovechó las visitas de las autoridades para explicarles lo que en verdad había ocurrido en la casa. La verdad al fin había salido a la luz, aunque por desgracia ya era muy tarde. En los juicios llevados a cabo, todos los adolescentes y niños aceptaron su culpabilidad y detallaron ante el horrorizado jurado los castigos en que habían sometido a la pequeña Silvia. Gertrude intentó librarse de todo y lanzar la culpa sobre los hijos y sobre los demás chicos, declarando que ella no sabía nada de lo que ocurría en el sótano, pero todos los demás dieron la misma versión. Ella alentaba la tortura y participaba en la misma. Jennifer, la hermana de Silvia, declaró lo mismo. Gertrude
fue sentenciada a cadena perpetua. Se la recluyó en la prisión de mujeres de Indiana. Obtuvo su libertad condicional en 1985, luego de estar 20 años en prisión. Falleció en 1990 de cáncer de pulmón. Gertrude aceptó finalmente la culpabilidad, responsabilizando sus problemas personales y una serie de medicamentos que ingería. Su hija Paula fue hallada culpable de asesinato en segundo grado y sentenciada a cadena perpetua. Richard Hobbs fue hallado culpable por homicidio involuntario y sentenciado a 21 años de prisión, pero murió a los 20 años de cáncer de pulmón. Y por último, John, pese a tener 13 años de edad, fue sentenciado a cumplir 21 años de cárcel. Fue el preso más joven del reformatorio de la historia de Indiana. Tras cumplir su condena, se convirtió en un pastor laico para contar su historia. La casa de la tortura se fue deteriorando gradualmente. Si bien se había discutido la posibilidad de comprar y rehabilitar la casa, nunca se recaudaron los fondos necesarios. La casa fue demolida en abril del 2009. En julio del 2001, se dedicó formalmente un monumento de granito de 2 metros de altura a la vida y el legado de Sylvia Likens. En el monumento se puede ver inscripto un poema que dice así: veo una luz, esperanza, siento una brisa, fuerza, escucho una canción, alivio, déjalos pasar, porque ellos son los bienvenidos.